Somos la radio que ves. Casi las 7:30 de la mañana, de acá en más, el programa de María O'Donnell, de todos nosotros, con 14 grados 5 en este lunes que arranca despejado. El fin de semana trascendió un video de Victoria Banucci, Sí. muy pero muy delicado, muy pero muy sensible, muy preocupante obviamente, sobre todo por el estado de situación de sus hijos frente a lo que ella denunciaba de Matías Garfunkel, el padre de sus hijos y pareja de ella. Exacto. Todo esto comenzó con una serie de tweets que empieza a publicar Matías Garfunkel de forma como desenfrenada, uno atrás del otro, con un contenido muy preocupante, de altísima carga de violencia y de altísima preocupación por su salud mental, porque bueno, el último de sus tweets de una serie que obviamente no voy a leer porque son muchísimos, pero uno de los últimos dice: quiero despedirme de mis amados hijos, le pido perdón, digo, como una especie de, parecía una instancia de suicida o algo, una ideación suicida por lo menos, o una despedida de ese tipo. Luego de eso, sí, Victoria Banucci compartió un video en el que él narra, y hay algunas imágenes sobre que fue detenido y por lo que se sabía iba a ser detenido, luego trasladado a algún tipo de hospital psiquiátrico porque no está en pleno uso de sus facultades. Ella dice que tiene una bipolaridad extrema, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. Ella, narró episodios de violencia de género muy, muy graves y luego publicó muy preocupada porque aparentemente, según lo que trascendió, una persona habría pagado la fianza y él estaría libre de vuelta con una medida perimetral con Victoria Banucci. Pero lo cierto es que la situación es extremadamente delicada. Los videos que se muestran y los relatos de Victoria Banucci son de un nivel de violencia de género muy, muy grave contra ella, contra sus hijos. Y las publicaciones que hace él también denotan un estado de situación de salud mental muy, 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 muy grave. Sí, y además con los hijos allí presentes, ¿no? Eso es lo que mostraba. Se escuchan los gritos de los Banucci. hijos en los videos, es realmente desgarrador. Sí, Matías Garfunkel, que fue junto con Spolsky, yo diría los principales empresarios de medios durante el kirchnerismo. Y ahora, bueno, está atravesando esta situación tan pero tan delicada. 7:31. Cobertura Argentina. Es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen, Zurich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bueno, David, me vas a hablar de inflación. Te voy a hablar de inflación, sí, tiene que ver con el dato que vamos a conocer, cómo se viene conociendo y una discusión que está teniendo internamente el gobierno. Hace unos meses atrás salió el titular del INDEC, Marco Labaña, anunciando que ya tenían todo listo para publicar un nuevo formato de la medición que se hace de la inflación. ¿Cuál es la discusión ahí? La discusión es que se toman los datos de canasta de consumo del 2004 para tener el dato actual de inflación. Y cuando vos mirás eso, ves que hay primero que cambió muchísimo la forma de consumir del 2004, 20 años más tarde. Uh-huh. Entonces lo que se está haciendo, y ya estaría listo para presentarse, es una nueva medición que toman datos de consumo del 2018. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo pesa cada una de las cosas en la inflación total. Vivienda y servicios, que es lo que tiene que ver con las tarifas, por ejemplo, que crece más que la media de la inflación, que aumenta más que la media de la inflación, pondera muy poco hoy. Esto significa que del 100% que vos tenés el dato de inflación, un poco más del 9% tiene que ver con las tarifas. Con la luz, con el gas. Sí. Pasaría a ser casi el 15% de ese número total de inflación. Alimentos, que en el 2004 significaba el 22%, pasaría a ser el 26% del número total de inflación. Transporte, que era el 11%, pasaría a ser casi el 15%. Y hay un dato que me parece que es fundamental, por ejemplo, comunicación. Comunicación, que en el 2004 ponderaba muy poco, ponderaba casi un poquito menos del 3%, bueno, ahora pasaría a ponderar más del 5%. Digo, pensémoslo de esta manera, Internet y la telefonía celular aumenta todos los meses. Absolutamente todos los meses la conectividad te va incrementando y eso vos no lo ves reflejado en el índice de inflación.
también cambia la cantidad de productos que se toman. Hoy se toman 320.000 ítems, pasaría a tomarse 500.000 ítems. Esto te cambiaría muchísimo el dato de inflación, que es como la bandera que tiene este gobierno respecto de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, frente a eso, hay una discusión interna entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el INDEC de ¿se toma o no se toma el nuevo índice? ¿Lo presentamos o no lo presentamos? Pareciera que está ganando los sectores que dicen, che, no presentemos el nuevo índice. ¿Por qué? Porque hace una semana despidieron del INDEC a Analía Calero. Analía era la directora nacional de Estadísticas y Precios. Era quien había llevado adelante toda la reconversión de la actualización del IPC, así como también la actualización del índice de salarios y de los precios regulados de la canasta. Después de muchos años, sin una excusa, sin una explicación más o menos coherente, fue despedida de su cargo. Calero, en el informe que presentó, dijo que estaban entre el 80 y el 100% terminado la actualización del IPC y del índice de salario, con lo cual está todo listo para ese cambio. El gobierno lo está conteniendo, esa modificación. ¿Y por qué? Porque entiende que si sale con el nuevo IPC, el dato te va a dar arriba del 3%. Por lo menos te va a dar arriba del 3% simplemente por cómo cambia la ponderación de las cosas. Todo lo que estaba, cuando vos mirás el índice de inflación, todo lo que te da por arriba de la media de la inflación es lo que empieza a tener mayor preponderancia. Transporte, luz, gas, agua, telefonía celular, conectividad a internet. Todo eso empieza a tener mayor preponderancia, entonces haría que la inflación sea más alta. Mediados de diciembre. No se sabe. No se sabe. No se sabe por qué despidieron a Calero. Entonces no se sabe, se esperaba que en noviembre esté funcionando esto. Mediados de diciembre, yo creo que lo van a tirar al año que viene. ¿Por qué? Porque se mantiene esta teoría de que en el verano la gente está en otra cosa. No pasa nada, claro. No, y aparte, digo, diciembre... Ya lo dijo Milei, que usted lo hizo en el verano porque la gente está de vacaciones. No, y en diciembre lo que tenés es que diciembre naturalmente es un mes inflacionario. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tenés aguinaldo, que presiona, que tenés más para gastar, tenés las fiestas, entonces presionás sobre los precios. Entonces, diciembre en general no es un gran mes para este tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la inflación te va a dar más alta de lo que te daría antes. Por eso también creo que enero, febrero serían los meses en los que hoy están pensando. Hace 60 años Zurich llegó a la Argentina y descubrió que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina es saber que siempre contás con alguien dispuesto a darte una mano. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Cobertura Argentina es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen, Zurich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bueno, ayer se dio la despedida de Juan Martín del Potro. En el Mediterráneo de Waste del Parque Roca jugó un partido exhibición contra Novak Djokovic que tuvo la particularidad de estar el viernes pasado en Qatar en el Gran Premio de Doha. El sábado estuvo en la final de la Copa Libertadores de América en el Monumental. Fue él quien agarró la Copa Libertadores y la puso allí en el lugar, en esa especie de atril donde la Copa se exhibe antes del partido. Y ayer estuvo en el Parque Roca con Juan Martín jugando un partido que terminó 6-4, 7-5 en favor del Potro, pero que fue muy sensible porque es la despedida definitiva de Juan. Estuvo Gaby Sabatini y fue, bueno, la verdad, algo muy pero muy emotivo. En definitiva, las palabras de Djokovic hacia Juan fueron verdaderamente sensibles. Se lo vio muy emocionado a Del Potro, que terminó esta exhibición de la misma forma que había terminado formalmente su carrera por los puntos. Vendría a ser años atrás aquí en el Argentina Open, perdiendo frente a Del Bonis y dejando su vincha colgada de la red, y ese fue como la imagen del cierre de la carrera del Potro. Lo volvió a hacer ayer y habló Juan Martín, no sin emocionarse. Sepan que no estoy nada triste, termino mi carrera de la mejor manera soñado y me voy feliz, aunque llore, les prometo que me voy feliz.
Muchísimas gracias por todos estos años y hasta pronto. Adiós. Y ahí se fue Juan Martín del Potro. Bueno, la verdad, muy pero muy sensible todo. Venía de contar, bueno, un poco el padecimiento que es su vida respecto de sus lesiones. Con la enorme cantidad de operaciones que tuvo que hacerse entre rodillas y ambas muñecas. Y bueno, las lesiones lo retiraron a un deportista que fue un fenómeno que va a quedar para toda la historia, que es el último ganador de un Grand Slam que no sea europeo. En el 2009 ganó el US Open. Después, desde ese momento hasta aquí, todos los que ganaron Grand Slam son europeos. Y bueno, muy, muy sensible todo, muy emotivo todo, y un merecido homenaje hacia él y una muestra de afecto muy, pero muy grande de toda la gente que estuvo allí en el Parque Roca. 7:40 de la mañana. Voy a ir con Rolo. Vamos con Rolo. Rolo, me ibas a hablar de la Chilindrina, un personaje que yo quiero mucho. Claro que sí. Pero está medio reconvertida. Está reconvertida. Ayer fue el partido, como comentabas, del Potro. Ayer no estuvo el Chavo en Telefe, que está midiendo aproximadamente 7 puntos de, es impresionante. De 17 Chavo, a 20-30 todos los domingos. Se le chispoteó, sí. Y María Antonieta de las Nieves, la recordada Chilindrina de esta serie que se creó en los años 70, volvió... Calma, que no panda el cúnico. Claro que sí, que no Exacto. panda el cúnico. Volvió a la ficción en una serie que se puede ver en Disney Plus que se llama Mamá Cake. ¿Y de qué va Mamá Cake? Mamá Cake cuenta la historia de María, una viuda que estuvo cuidando a su marido muy enfermo, y cuando fallece dice, bueno, ahora voy a empezar a vivir, pero se encuentra con una situación muy particular porque la vivienda que vive es reclamada por la hermana de su marido recientemente fallecido y por una empleada doméstica que también dice ser dueña de esa propiedad. Para poder quedarse con esa casa y pagar deudas que ella contrajo durante la larga enfermedad del marido, empieza a hacer tortas y panes con un ingrediente muy particular que empieza a convertirse en un fenómeno de la pastelería. La Chilindrina, o María Antonieta de las Nieves, es una persona que trabaja con esta señora que se llama María, y aparece desde el primer capítulo porque es la persona que la denuncia de alguna manera porque estas tortas tienen sustancias ilegales. Es muy divertida, y es muy divertido también verla a la Chilindrina casi 50 años después de encarnar a la Chilindrina en El Chavo, en un rol completamente diferente. Ella en los últimos años dejó de hacer de la Chilindrina, si bien seguía de gira y hacía presentaciones. Ella estuvo participando sobre todo en Estados Unidos en los programas de la televisión latina, tipo Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, con una participación muy lograda, pero ahora volvió a México para esta serie Mamá Cake de 10 episodios, que es muy divertida y que la pueden ver en Disney Plus. Muy bien, bien por la Chilindrina, que tan feliz nos hizo 7 puntos el Chavo, impresionante. No, es increíble. Impresionante lo que hace el Chavo. En algún momento fue el Zorro en Canal 13. Sigue siendo a las sigue 12:30 siendo. al mediodía. Y perdón, el Chavo mide más que el partido de despedida. Ayer Sí. midió Le fue 4.7. muy Le fue muy mal al Le partido. fue muy mal el partido de despedida del Potro por Telefe, que Sí. además hubo una polémica porque cortaron la transmisión antes de que hablaran Juan Martín y Djokovic. 7:42 de la mañana, está Maya Jastreblansky aquí con nosotros hoy, entre otras cosas, para hablarnos del Gordo Dan. Los 100 programas del Gordo Dan, es un poco un líder libertario de los medios. Sí, totalmente. El Gordo Dan cumplió 100 programas de La Misa, este programa que se transmite en el canal de streaming Carajo. Gordo Dan, que se llama Daniel Parecini en su DNI. Y fue un programa muy particular, primero porque apareció, no habló, pero apareció el asesor presidencial Santiago Caputo, ¿no? Que ya viene alimentando su mito desde el inicio de la gestión, lo hemos visto saliendo y entrando de la Casa Rosada con el pucho encendido en la boca, Sí. etcétera. Bueno, Santiago Caputo, que tiene muchísimo poder al interior del gobierno, toma decisiones relevantes todos los días y define sobre un montón de áreas de la administración pública. Bueno, esto viene como alimentando su mito, pero cada tanto aparece en escena, y el otro día lo hizo, y en el programa La Misa
estuvo fumando y comiendo bananas. ¿Por qué? Porque ahora en esta narrativa de los libertarios apareció un nuevo concepto que son los mandriles. Digo, a los antiperonistas les dicen gorilas. Bueno, ellos empezaron a instalar este concepto, la mandrilandia, que son aquellos que critican al gobierno de Javier Milei. Entonces entraron al programa con canciones del Rey León y pusieron en los escritorios un montón de plantas y bananas, etcétera, como cuestionando y riéndose de los mandriles que cuestionan al gobierno de Javier Milei. Y ahí estuvo toda la plana tuitera del gobierno. Estuvo, bueno, obviamente el Gordo Dan, Agustín Romo, Santiago Caputo y todos estos muchachos que, te digo, van casi todos los días a la Casa Rosada. Ahí en el Salón Martín Fierro del primer piso de la Casa Rosada se suelen juntar casi todos los días, toman bebidas energizantes, comen Doritos y buena parte del día vos los ves pululando por los pasillos de la Casa Rosada. Bueno, cumplieron 100 programas, 100 episodios, el Gordo Dan y la misa en carajo. Bien, 7:45 de la mañana. Hoy tenemos 14 grados de mínima, que ya los hemos superado, y vamos hasta 22 de máxima, nos dijo Jopo. ¿A dónde están María O'Donnell y Martín Fernández Madero? En el volcán Lanín. En realidad está en esta gran travesía de Saucony, en San Martín de los Andes, con un formato muy pero muy particular de 100 kilómetros distribuidos en 3 días en la carrera de trail running más importante del mundo, sobre una escenografía muy particular, al aire libre, senderos, cruces de ríos, arroyos, aventura, 1800 metros sobre el nivel del mar, con todo este kit Saucony que estamos viendo que retiró María allí en nuestra multiplataforma, con bolsos para que lleven a los campamentos. El de María era permeable, podríamos decir, a las lluvias, lamentablemente. Hubo lluvia justamente en esta primera jornada, mucho frío, vientos de hasta 75 kilómetros por hora, pero ya hicieron esos primeros 33 kilómetros en 5 horas, llegaron bien los 3, así que bien por esta primera parte de la travesía Saucony. 7:46. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @UrbanaPlayFM. Manejar seguro es disfrutar cada curva y cada recta. Con Michelin podés sentir seguridad y confort en cada kilómetro. Lleva 4 neumáticos y paga 3. Michelin, seguridad al mejor precio. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 4 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024 por la compra de 3 neumáticos nuevos de auto y camioneta marca Michelin. Recibirá un neumático idéntico sin cargo no acumulable. Más información en michelin.com.ar. Todas las semanas, en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA, creando oportunidades. ¿Me llevas con vos? Solo vos y yo. Para los amantes del yogur, hay algo nuevo. Nuevo Las Tres Niñas y Yo. El único a base de yogur que no necesita refrigeración. Las Tres Niñas. Vos y yo, donde quieras. Producto lácteo sin flora láctica activa. Endulzado, fortificado con vitaminas A y D. Sabor vainilla y frutilla. A base de yogur, libre de gluten. Llega el verano, llegan las vacaciones. ¿A dónde vamos? Mitad quiere playa, mitad quiere sierra. Tranqui, no importa qué destino elijas. Lo que importa es que FATE te regala la mitad de tu segundo neumático. Así como escuchaste, ¿eh? Despreocúpate. Con FATE, la mitad de tu viaje está resuelto. Este verano, elegí FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Lisandro Aristimuño despide el año. 6 de diciembre, C-Art Media, con las canciones de sus 20 años de historia artística. A la venta en Paz Line. Produce Viento Azul y 300.
Asunción a la gloria. La academia obtuvo un título internacional luego de 36 años y Olé presenta la revista de Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. El paso a paso hasta el triunfo, la intimidad de los festejos, testimonios exclusivos y más. Una producción periodística imperdible y de colección para todos los racinguistas. Ya está en tu kiosco. ¡Apúrate! Galardonado como mejor protagónico masculino por School of Rock y Matilda, Agustín Soyrada Aristarán nos deleita con el nuevo espectáculo de magia, mentalismo, música y comedia. Tarán. Soyrada cierra el año en el Teatro Ópera y no te lo podés perder. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Entradas por Ticketek. Produce 300. ¿Querés comprar, vender o invertir en un inmueble? Adrián Elterman Propiedades combina más de 25 años de experiencia y compromiso para acompañarte en cada paso. Nuestra calidad y trayectoria nos posicionan como líderes del mercado inmobiliario. Te esperamos en el corazón de Villa Crespo, Avenida Corrientes 5456, o ingresa a eltermanpropiedades.com para resolver todas tus consultas. Hay casa, hay freezer, ¡Ay, helado! hay corazón, hay tentación. ¡Ay, helado, bono! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Ay, Quilmes, Johnny Quilmes! Esto es lo que somos. Quilmes, con Argentina, siempre. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7:50 de la mañana está Diego Fernández para actualizar el tránsito. Diego. Guido, fuerte congestión en Panamericana desde los peajes de Pilar y Campana, sentido a la capital federal. Además, hay importantes retrasos en el puente Pueyrredón y la autopista 9 de Julio Sur, mano al centro porteño. Se debe a dos choques, uno a la altura de Suárez en Barracas, entre dos motociclistas, y finalmente un motociclista atropellado por un auto en el puente Pueyrredón, ya ingresando en la capital federal. Alternativas, puente Avellaneda en La Boca o el puente Alsina de Pompeya. Los trenes y el subte operan sin inconvenientes, Guido. Un abrazo, Diego, gracias. Hasta luego. 7:51 de la mañana, decíamos hoy en la apertura, después desarrollábamos de esta amenaza, este video de amenaza narco hacia Patricia Bullrich y hacia el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de un grupo que encapuchado en con un escenario muy lúgubre, muy oscuro, con armas largas, dieron una amenaza muy pero muy fuerte hacia la ministra de Seguridad. Es una situación bastante particular porque en Rosario venimos del asesinato de Pichín Bracamonte, el líder de la Barra Brava de Rosario Central, con la vinculación narco que aquello tenía. Y ahora apareció esta amenaza fuerte que respondió ya el gobierno a partir de un comunicado oficial. Vamos a hablar con Rodrigo Miró, periodista de Rosario que se especializa en cuestiones de narcocriminalidad allí en la provincia de Santa Fe. Rodrigo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estaba escuchando la presentación y el dato sobre el video. Sí. Bueno, ¿qué lectura haces de lo que pasó y en definitiva qué repercusión, qué rebote tiene esto en Rosario? Bueno, en principio lo que puedo decirte a nivel periodístico acá en Rosario, un primer dato que al menos llama la atención, que cómo leer entre líneas o cómo interpretarlo, creo que con el correr de las horas podremos tener algo más en claro. Lo que sí te puedo decir es que ahora, 8 menos 10 de la mañana del lunes, hay una disímil respuesta entre los dos aludidos políticamente en ese video. Yo no sé si ustedes pudieron reproducirlo, pero dura 1 minuto 10 segundos. Son 4 jóvenes con traje al estilo de Breaking Bad, ametralladoras, la cara no se les ve, y nombran o mencionan al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y a Patricia Bullrich. Les dicen que están haciendo política con los presos y dicen también que van a sembrar muertos en Buenos Aires. Bueno, ellos dicen estar en Buenos Aires incluso en el video. Sí, es como plantear, está hecho en Buenos Aires, sí. lo dejan entrever.
Por eso digo que la primera reacción que noto es, anoche, cerca de las 11 de la noche, fuentes cercanas a la ministra Patricia Bullrich, al Ministerio de Seguridad de la Nación, estaban alertas sobre el tema, se publicó un mensaje en la cuenta oficial de Patricia Bullrich, se publicó el repudio de parte de la Oficina de Presidencia a nivel nacional del gobierno de Javier Milei. Inmediatamente, imagínate, yo trabajo temprano los lunes, estaba ya casi por irme a acostar, pero inmediatamente empecé a mandar mensajes a la gente del gobierno provincial, a la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, anoche no sabían nada del tema, medio que se enteraban por nosotros los periodistas. Hoy son casi las 8 de la mañana y no hay tampoco ninguna mención oficial ni extraoficial sobre el tema. Simplemente han dicho, por ahora no tenemos ningún comentario para hacer. O sea que no hay identificación, o sea, no está cerca de dilucidarse quién es este grupo, quiénes fueron los que aparecen, si están verdaderamente en Buenos Aires o en Rosario. No sé si hay, si Puyaro ha implementado algún refuerzo de seguridad, de su seguridad también. A ver, oficialmente no han dicho nada. Extraoficialmente tampoco. Sorpresa, te podría decir, la primera reacción es, así como a veces ha pasado que desde ustedes en Buenos Aires o los medios nacionales toman réplica de algo que ha pasado en Rosario, que tiene preocupado y alerta y movilizado al gobierno de la provincia, en este caso es casi como si fuera al revés. Se lo nombra a Puyaro, pero en Rosario y en el gobierno provincial no ha habido nada sobre el tema. Es más, como vos dijiste recién, el video parece estar grabado eventualmente en Buenos Aires, porque dice vamos a dejar muertos acá en Buenos Aires. Y me llama la atención esto, el por ahora silencio del gobierno provincial. Uh-huh. Es cierto, después en la oficina de gobierno salió un comunicado formal de la reducción del 80% de los crímenes narco en Rosario. Esto es un discurso que vos sentís, Rodrigo, con Rodrigo Miró estamos hablando, con un periodista en Rosario, especializado en narcocriminalidad allí. ¿Es cierto esto o es un discurso más del oficial? ¿Cómo lo sentís vos ahí? ¿Cómo viven allí en Rosario esta, supuesta reducción feroz, ¿no?, del 80% de los crímenes narco? Mira, la realidad es, yo siempre trato de explicarlo así rápidamente para quien no transita por Rosario. Nosotros tuvimos durante más de una década, 12 años aproximadamente, un promedio que era 4 o 5 veces superior al del resto de todo el país en materia de homicidios. Eso significaba que teníamos una tasa que era estadísticamente mayor y que pasaba que en muchas partes de la ciudad, porque hay gente que quizás vino a Rosario y vino a conocer el Monumento a la Bandera, a pasear, a recorrer un par de días y no sintió nada que no pueda sentir en Buenos Aires o en Córdoba o en otras ciudades grandes. La realidad es que esos homicidios estaban focalizados en algunos barrios más calientes vinculados a la venta de droga y que entonces, si vivías en el centro de Rosario, podías no escuchar un tiro en todo el año, pero veías cuando te despertabas en las noticias o escuchabas la radio, hablaban de un homicidio narco. Yo siempre digo esto, yo tengo, por ejemplo, una hija adolescente de 16 años, creció entendiendo que todos los días poner el noticiero era ver que en algún barrio de la ciudad había un homicidio. Eso desde diciembre dejó de pasar. Hay una tasa de homicidio similar ahora a la del resto del país, bajó muchísimo, y eso, insisto con esto, si bien geográficamente para el que vive en el centro quizás no cambió la realidad, porque antes no había y ahora tampoco, pero para los barrios más calientes cambió mucho, y para el estado de ánimo de la ciudad también, porque esto de tener una menor baja de homicidios y no tener todos los días la novedad sobre un crimen narco, ayuda mucho al estado de ánimo. Sí tuvo, vos hablabas recién del tema de la barra de Rosario Central, sí tuvo 2 mojones importantes. En marzo, esa semana tan complicada con 4 crímenes de trabajadores que permitieron, si querés, en algún punto, veníamos de una baja de homicidio en la primera parte del año, estuvo esa semana muy complicada y eso permitió o activó algunas novedades políticas, por ejemplo el desembarco de fuerzas federales que todavía están y que ya dijeron Patricia Bullrich, Javier Milei y el propio gobernador Puyaro que se van a quedar, o sea, un refuerzo en esos barrios más calientes que yo te digo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Sí sirvió también para agudizar todavía más lo que para mí fue clave en esta baja de los homicidios, que fue un cerrojo, un control más estricto de las comunicaciones en las cárceles. Muchas veces cuando las causas se encontraban quién había ordenado una balacera, quién había ordenado un homicidio, era desde una cárcel de Piñero de Colón, en la provincia de Santa Fe, o cárceles federales, que un preso de alto perfil tenía teléfono para ordenar un crimen. Bueno, eso dejó de pasar en buena medida. Bien. Y lo otro, el otro mojón en esta baja de los homicidios fue el crimen resonante, el doble crimen, esto fue hace ya 3 semanas, de quien era líder de la barra de Rosario Central. De Pichín Bracamonte. Sí. Para quien sigue el fútbol, el primer partido
de Rosario Central como local después de ese crimen fue el sábado. La Sí, particularidad fue que por primera vez en muchos años se jugó un partido de Central Con sin barra brava. aforo reducido y sin barra, sí, lo vimos en el triunfo de Racing. Rodrigo Miró, periodista de Rosario. Gracias, Rodrigo, por todo esto. Hasta luego. Hasta luego, 7:58. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. Como, cuando y donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todos tus momentos. Divididos. Despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar Argentino Juniors, La Aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. En Corteva asumimos un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar, ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. ¿Me llevas con vos? Solo vos y yo. Para los amantes del yogur, hay algo nuevo. Nuevo Las Tres Niñas y Yo. El único a base de yogur que no necesita refrigeración. Las Tres Niñas. Vos y yo, donde quieras. Producto lácteo sin flora láctica activa. Endulzado, fortificado con vitaminas A y D. Sabor vainilla y frutilla. A base de yogur, libre de gluten. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Culco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Pica, pica, pica deli, podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C, sí. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana, bienvenidos a los que están arrancando la semana. Sepan ustedes que está despejado, sepan ustedes que hoy la máxima es de 22, así que llévense algo de abrigo. Para los que son un poquito friolentos, pero bueno, dijo Jopo que hasta mediados de diciembre no va a haber ola de calor, así que... como dice Jopo, ¿viste? Para los que vuelven tarde. Para los que vuelven tarde, exactamente. Sí. Para los que vuelven tarde, llévense un abriguito. 8:02 de la mañana, 11 68 61 1043. ¿Escucha? Buenos días, amigos de Urbana Buen Play, día. acá extrañando a María O'Donnell, Y claro. Esperemos que no esté pasando frío. Les mando un beso, que tengan un lindo lunes. Bueno, sí, nosotros también la extrañamos a María, que está en el cruce de los Andes y que va a estar al aire nuevamente el próximo miércoles. Pero eso es lo que decía ella, que iba a estar al aire el próximo miércoles. Nos engañó vilmente. ¿En Nos serio? engañó. Sí, porque en Ya no cierto se punto puede confiar en nadie. está al aire ahora. Ah, mirá. ¿sí? Sí. Hola mis compañeros, nos estamos congelando, sopla un viento helado, terminamos la primera etapa, dado el tiempo que era un poco hostil, hubo que redireccionar la primera etapa, pero la verdad que igual, a pesar del clima, estuvo muy bien, sobrevivimos a la primera etapa, se supone que hoy el clima ya tiene que empezar a mejorar y que lo que nos espera por después es parte también de estos deportes. Lo que tiembla ese micrófono. Así que sí, hace falta todo el abrigo del mundo en este momento. Acá en nuestra primera etapa cumplida, llegamos bien, llegamos enteros, lo disfrutamos un montón y ojalá nos toquen días más lindos los que vienen.
Bueno, esperemos. Sí. El frío que tenía esa mujer. La imagen es fuerte. Parecía el muñeco Michelin. La imagen es Nunca fuerte. la vi así. Nunca la vi con tanto. O sea, temblando y con Ella la cantidad de sonreía, abrigo. pero porque estaba. Sí, le porque temblaba, tenía la cara congelada. No, Dura. no quería reírse. Quedó ahí ya. En Si ese momento. alguno vio South Park, es Kenny. Es muy Sí, fuerte. totalmente. Es Kenny. Te digo, es muy fuerte. Parece lo que Temblando de frío. Parece lo que laburan en los frigoríficos, ¿viste? Claro, también, es verdad. Es una imagen muy fuerte, impropia de una persona de un atleta que está por hacer 100 kilómetros en la montaña. No, y propia de alguien que se está arrepintiendo desde el. Parece, ¿no? Con una fuerte hipotermia. Con una fuerte hipotermia, evidentemente. Bueno, le mandamos un beso grande. Y Madero no salió porque claramente estaba claro. tirado por Pero la hoy pregunta es si directamente. María que se la banca. No. María que se la banca está así. ¿Cómo está Martín Fernández Madero? Bueno, Madero está con los enfermeros. No vuelve. Madero está sentado diciendo quién me manda. La quedó. Madero, le decimos a su familia que Madero parece que está bien. Parece, no sabemos. Parece que está bien, pero con cuadros de hipotermia que lo están complicando. Teniendo cierta preocupación para poder hacer el segundo tramo, que es en el día de hoy. Además parece que no está contestando los mensajes. Bueno, pedimos una prueba de vida. Prueba de vida. Por favor, Delfina, manda una prueba de Un beso vida. a Delfina Carmona también, que está ahí en plena cobertura de todo esto. Bueno, vamos a hablar de Boca. Ayer Boca ganó su partido 1-0 frente a Gimnasia de Esgrima La Plata con el gol de Milton Jiménez. Milton Jiménez es el refuerzo que tiene Boca, es el que hace goles importantes, el que ayer le dio 3 puntos. Hizo 7 goles que valieron el 1-0 de Boca en los diferentes partidos, lo cual marca la relevancia, la preponderancia de este futbolista. Boca hizo un partido frente a Gimnasia que debió haberlo ganado por más. Yo creo que en cierto punto se sintió como confiado Boca porque estaba controlando el partido, pero el resultado era muy corto. Y el resultado corto hizo que Gimnasia se le viniera encima sobre el cierre y que Boca sufriera algo que en el transcurrir del partido no demostraba que era como para sufrir. Ahí hay un punto de evaluación para el Xeneize que en definitiva, con este triunfo 1-0, queda en zona de repechaje de Copa Libertadores de América. Para que ustedes entiendan, en realidad es un término más coloquial. La zona de repechaje es una primera instancia. Vos no clasificás directamente a fase de grupo, sino que entra en segunda fase. Boca, en este caso, tendría que jugar mano a mano para ganar algún duelo y después meterse en la zona de grupos. Esta misma instancia fue la que recorrió Botafogo, que se consagró campeón de la Copa Libertadores de América el sábado en el 3-1 frente a Atlético Mineiro, y había empezado en esa fase previa Botafogo y después llegó hasta el cierre siendo el mejor equipo y ganando. Boca ganó 1-0 y hubo una situación muy particular que fue una jugada de Changuito Ceballos en el primer tiempo, del delantero de Boca, que no le da la pelota a Cavani, que estaba solo para convertir el gol. Erra en la decisión Ceballos, la jugada no termina en gol, y cuando convirtió Milton Jiménez, aprovechó Cavani para irse al lado de Ceballos, ponerlo al lado de él y recriminarle claramente, con mucho énfasis, lo que había sido un error del pibe de no haberle pasado la pelota. La situación es fuerte de ver. Está bien, son discusiones futboleras adentro de la cancha. Lo que pasa es que Cavani, que vaya al pibe y lo ponga al lado de él y le critique no haber tomado la decisión de darle la pelota para que él tocara el gol, es una imagen bastante fuerte. Gago habló de Edinson Cavani, que ayer probablemente no tuvo el partido más vistoso, no hizo el gol del triunfo, ni hizo algunas que tuvo a merced como para poder definir el encuentro, y bueno, tuvo esta particularidad de este encuentro con el Changuito Ceballos. Es un jugador muy importante para el grupo, muy importante para el equipo. Tiene una jerarquía enorme y creo que está haciendo muy buenas funciones para el equipo. No creo que haya tenido un mal rendimiento, no lo veo de esa manera. Es muy importante, creo que obviamente que se fastidie, que se enoje si un pase erra, es normal, porque son jugadores de jerarquía que han vivido muchísimos años jugando al máximo nivel. Entonces esas situaciones son entendibles del futbolista porque quieren la excelencia, quieren la exigencia, y creo que no se permite errar un pase que es fácil.
Entonces esas situaciones creo que también desde el enojo de querer ayudar, de todo, es un jugador que nos da muchísimo. Ahí está, Fernando Gago ponderando, elogiando al capitán de Boca. ¿Tiene que ver con el fútbol? Sí, tiene que ver con el fútbol, claramente. Por eso le da todo este brillo que tiene Cavani, que ya sabemos que lo tiene. Pero bueno, ayer ante un partido que por ahí no fue el más vistoso del uruguayo, Gago lo termina obviamente defendiendo y elogiando al número 10 de Boca. A quien le queda Newell's de visitante e Independiente de local. Las próximas 2 fechas de Boca para poder meterse decididamente en Copa Libertadores de América. 8:09 de la mañana, esto parece increíble, pero bueno, es lo que está instalado. Un pacto Milei-Cristina. La verdad, ya llegamos hasta este nivel cuando no hacen más que tirarse dardos desde hace tiempo, desde que asumió Milei, de los más bajos. Recordemos la frase de Milei hace pocas semanas, de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Totalmente, pero toda la política se pregunta, ¿hay un pacto entre Milei y Cristina Kirchner? Mira, yo te diría que el gobierno hoy no tiene un pacto con Cristina, pero no porque no lo quiso, sino porque no pudo tener este pacto, porque en realidad Javier Milei plantó el anzuelo para sentar al kirchnerismo en la mesa en el mismísimo momento en el que candidateó al juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque vos para nombrar jueces en la Corte Suprema necesitas 2/3 de los presentes del Senado y Cristina tiene 33 de los 72 senadores, con lo cual para todo lo que tiene que ver con poblar la justicia necesitas sí o sí al kirchnerismo y Cristina es una interlocutora ineludible. Cuando Milei dice, bueno, mis candidatos para la Corte son Lijo, un juez federal de Comodoro Pi que siempre vibró con la política, y el catedrático Manuel García Mansilla, de corte más conservador, lo que estaba buscando era justamente tentar a Cristina Kirchner a una negociación. Además, Javier Milei hasta ahora nunca agitó la bandera de Cristina presa, ¿no? Y esto es una de las principales diferencias que tiene con Mauricio Macri. Entonces, de alguna manera, con esa señal de arranque, Milei le dice, che, tenemos una posibilidad de negociar subterráneamente todo lo que tenga que ver con el paquete judicial. Yo te diría que en los últimos meses, entre el gobierno y el kirchnerismo hubo, si querés, un ajedrez secreto donde distintos interlocutores se fueron mandando señales, se hicieron propuestas, jugadas, se hablaron por los medios para ver si llegaban a un acuerdo y pese a todos estos coqueteos no llegaron a ningún lugar. El problema es que ahora el gobierno y Javier Milei están en una encerrona muy complicada porque no solo no tienen los votos para nombrar a los jueces de la Corte, sino que están asumiendo los costos de haber hecho este intento con el kirchnerismo. Y tienen ahora el ojo de Gran Hermano encima, después de lo que pasó con Ficha Limpia, diciendo, che, cada vez que te acerques 1 milímetro a Cristina o al Instituto Patria te vamos a estar mirando. O sea, todo esto que se hizo de forma secreta y entre distintos interlocutores, ahora vos tenés a toda la política con una lupa encima de esa relación y diciendo, che, no vayan a acercarse, no vayan a definir nada. Hay un menú de temas que a Javier Milei le conviene pactar con Cristina. No solo lo de la Corte, sino también esta intención de eliminar las PASO. A mí me cuentan que Cristina tuvo varias reuniones en las últimas semanas para definir cuál es la postura del peronismo respecto a este tema de las PASO. Y además lo que contábamos de la presidencia de la Cámara de Diputados, que Martín Menem quiere renovar como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hay un montón de temas en donde sí o sí Cristina es interlocutora para el gobierno, por más de que intenten polarizar y en cierto punto se necesitan mutuamente justamente para confrontar, pero ahora Milei está muy incómodo porque desde PRO y desde toda la política le están diciendo, ojo, Milei, no vayas a pactar con el kirchnerismo. Bien, 8:13 de la mañana. Rolo, hace un tiempo nosotros veíamos acá una enorme cantidad de gente en la puerta para el casting de Gran Hermano.
se nos viene Gran Hermano. Empieza hoy 21:45 Gran Hermano por Telefe con la conducción de Santiago del Moro. 130.000 personas se anotaron para esta edición y finalmente serán 24 los participantes que ingresen a la 24, casa. bien. Una casa renovada. Vos Yo estuviste pude ahí, estar en claro. la casa, me dejaron solamente tomar unas imágenes que seguramente ahora las vamos a compartir en la multiplataforma del jardín, de lo que es el jardín de la casa de Gran Hermano, pero adentro hay espacios nuevos y va a haber sorpresas, así prometen los hacedores de este programa, que estiman va a llegar a durar hasta junio del año que viene. Junio del año que ¿Pero qué viene. onda? ¿Hay más participantes que otras Son veces? 24 participantes, pero en el medio van a meter Claro. perro, vaca, todo como para estirarlo, Exacto. porque sabemos que Tres repechajes. funciona. Uno de los primeros participantes de Gran Hermano, que luego fue productor, participante del debate, es Gastón Trezeguet, uno de los grandes jugadores del programa, y cuenta qué espera en esta edición. Cambió todo, la cultura, cambió el país, cambió la forma de ver, cambió la televisión, cambiaron los medios, las redes sociales, todo cambió. Pero hay una cuestión que sigue intacta y es las ganas y la esperanza y la fuerza que le pone la gente para entrar a Gran Hermano y cómo les puede llegar a cambiar la vida. No a todos, porque es verdad, después depende de uno, cómo te comportes, que no te mandes ninguna cagada, pero la verdad es que ese entusiasmo por vivir esta experiencia, el juego, a mí me gusta que quieran entrar a jugar, me entusiasma mucho. 21:45 entonces en Telefe, va a ir todos los días y si empieza Gran Hermano también empiezan no solo las galas, lo que vamos a ver durante el los día. debates. Empieza el debate. ¿Quién está en el debate, Guido? ¿Quién está en el debate? En el debate está Sol Pérez. ¡Qué grande Sol! Y Sol Pérez Le mando un beso grande a Sol, embarazada ella, Claro divina. que sí. Sol Pérez pide un tema para la lista Guido. Bueno. Hola, soy Sol Pérez. Bueno, quiero mandarle un beso muy, muy grande a mi compañero, a quien me castiñó, que es Guido Berkovich, que siempre tengo los mejores recuerdos. Y sé que tiene una lista que se llama Guido Corazón, Claro. así que voy a pedirle que agregue a esta lista Labios Compartidos de Maná, me gustaría. ¡Epa! Un beso grande para todo el equipo que son lo más y los escucho. ¡Qué linda! Sol, te mando un beso Sol. enorme, Sol, un beso gigante, gigante para la gran temas. Sol Pérez. Mirá qué lindo tema. ¿Entra que o no manda. entra? ¡Sí! Leo, Es muy movido, me parece. No. No, Es lindo. No, Ojalá. no, bueno, lindo feo no es la discusión. ¿Qué dice? ¿Te parece Leo? muy movido? Me encanta. Leo, ¿entra o no entra, Guido Leo? Corazón en Spotify. Amor fugaz. No, mantengan una línea de conducta, Me si no, encanta. si no se pierde. Me Lo pidió encanta Sol Pérez, Maná. así que Le mando un beso grande a Sol. Bandón, Mirá qué lindo Maná. tema que nos incorpora a la línea. Sol. Solcito, un beso No lo grande. veo muy convencido a Leo, mirá. Que disfrutes mucho tu embarazo, Sol, te queremos. Te mando un Maná es beso una de muy esas grande. bandas que por ser hiteras, medio románticas, están como subestimadas. La gente, pero suena tremendo. Sí, totalmente, mirá. Pero no entra. Me encanta. Leo, Tu piel. Qué lindo tema. ¿Te gusta, Leo? ¿querés comentar algo, Leo? ¿Te gusta? Va a ir a comisión, a mesa chica. Ah, bueno, esa chica. Ay, la pucha. Lindo, lindo. Escucha, Guido, Mirá, escucha. Labios compartidos, labios divididos. Lindo, pero. Yo no puedo compartir tus labios. Me encanta el tema que pidió Sol Pérez. Beso grande a Sol Pérez. Beso grande para Sol, beso grande para Sol. Y a escuchar en Spotify la lista Guido Corazón. Un beso más grande porque va a ser mamá. Siempre Va a un ser beso mamá, grande. un beso grande a esa Beso por pancita que va partida doble. creciendo. Y que sea con todo el salud y que lo siga disfrutando. La podemos ver en las redes a Sol luciendo esa panza tan Y en el linda y debate. tan feliz. Y en el debate va a estar. Y en el debate va a estar de Gran Hermano. 8:18 de la mañana casi. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. David me pone streamer. Si yo digo, mirá vos, qué moderno que está. Qué David. moderno. Pero en realidad, ¿qué costado tiene esto, David? Ajá. ¿Vos sos streamer? No, ni cerca. No, bueno. No. A todos aquellos que son streamers, que se dedican a las plataformas, que hasta ahora venían facturando, vaya uno a saber cómo, si es que lo venían haciendo. Influencer, youtuber. Youtuber. Todo
todos esos, bueno, la Agencia Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, ¿sí? ARCA, lo que hizo fue introducir nuevas operaciones comerciales en el nomenclador de actividades económicas. Ajá. ¿Esto qué significa? Que si vos sos streamers, sos youtubers, sos de las personas que comercializan vía plataformas digitales, sos de las personas que hacen TikTok, que hacen traslado de paquetes que se comercializan a través de plataformas digitales tipo Mercado Libre. Bueno, ahora tienen la forma de inscribirse para poder facturar lo mismo que aquellos que hacen minado de criptomonedas. Todas esas actividades que estaban ahí en un limbo, porque no existía la forma, por lo menos la FIP, ahora ARCA, no tenía un denominador, un nomenclador para esas actividades. No sé cómo facturaban, cuál era el punto en el que cuando llenaban la factura y cuando decían, bueno, servicio. ¿Qué? ¿Qué servicio haces vos? Claro, no lo sé porque yo no lo hago, digo, pero... Te paga la propia plataforma, ¿no? Sí. En dólares, además. Sí, claro, pero digo, habría que ver cómo facturar. ¿Cómo lo facturás a eso? Claro, ¿cuál era el punto? Bueno, ahora lo que van a tener es que incorporarse, si son monotributistas, se van a tener que incorporar dentro de esta categoría de los monotributistas y además seguramente van a tener que empezar a pagar impuestos respecto de esa categoría. Y eso se cambia desde la web, o sea, vos te metés... desde ARCA. Desde ARCA. Vas a tener que hacer desde ARCA. Los códigos lo que hacen, los nomencladores lo que hacen es reflejar la actividad. O sea, vos no sé qué actividad estaban haciendo hasta ahora, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la gestión de criptomonedas, los servicios financieros digitales, la publicidad en medios audiovisuales online, estos medios digitales, digo, muchos influencers que venden su imagen, eso no sé cómo lo facturarían. Mucho libertario en ese rubro, ¿no? Por eso digo, mucho libertario en ese rubro, Los celulares, las criptomonedas. Exactamente. Y hay una categoría que se llama postproducción de films y publicidad. Hay como una categoría ahí que es medio que se suele usar. Pero Sí, ahora que viene pero específica, viene excelente. Ahora van a tener que ponerse en la categoría que les corresponde. Lo que buscan es, obviamente, una clasificación clara y precisa de las actividades económicas. Y ahora, una vez que vos ponés bien en el nomenclador, el Estado va a saber bien qué haces. A la hora de pensar cómo estás desarrollando tus ingresos, en el sentido de todos estos sectores, los libertarios, como bien decía, que son youtubers, por ejemplo, La Misa, la del Gordo Dam. ¿Cómo? No sé cómo factura. Sí. Soy liberal libertario. Además, ellos se jactan de que les va muy bien, que se compraron departamentos gracias a su actividad en YouTube, etcétera. Por eso también. El jabo. Pero digo, no solamente para eso, los servicios de mensajería puerta a puerta que están gestionados a través de plataformas digitales, Mercado Libre. También ahora va a tener que inscribirse en todo esto. Así que vayan a la página web de ARCA, busquen el nomenclador y ahí van a encontrar estas 15 nuevas profesiones que agregaron a partir de hoy. Bien, tu Ford cada vez más cerca con Plan Óvalo. No te pierdas esta oportunidad única de los planes con adjudicación asegurada en cuota 3, una inversión conveniente en 84 cuotas. No la dejes pasar, aprovechala hoy. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes que tenemos para vos o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. 8:22 de la mañana, Wanda Nara, Susana Jiménez, Tremendo, Belso y todo oído. No, tremendo, chicos. El WandaGate no para de servir chisme. Wanda se puso al hombro a la farándula argentina y nos está contando todos los detalles del WandaGate, de aquel episodio con la China Suárez, Mauro Icardi y ella cuando estaba en pareja con él, aquel episodio de Otra Familia que te cargaste, China Suárez. Eso sigue y continúa. Lo que hablamos la última vez, el viernes acá con María, fue que se encontraron todos en Gardiner, que se encontraron todos en ese restaurante, que después se fueron a un boliche, que ahí hubo un cruce, que la China habló con Wanda. Wanda después como que desmintió que hubiera habido un conflicto, pero hay muchos testigos que indican lo contrario, que hubo un enfrentamiento, que dijo, las piñas que te dio Pampita no van a hacer nada comparada con las que te voy a dar yo si te metes con Elian, que es elegante, el novio de ella, que el fin de semana confirmaron que estaban celebrando 3 años de relación. Nosotros pensábamos que estaban juntos hace 5 minutos. 3 años de relación, con lo cual
No da. Solapation, no las cuentas, solapamiento, como dice María O'Donnell. Pero bueno, la cosa es que estuvo con Susana y estuvo contando varias cosas. Una de las cosas es que leyó un chat en el que Mauro Icardi habla de la China Suárez y dice cosas muy fuertes. Entonces yo me enojé porque sentí como que no estaba tomando serio. Yo sé lo que es hacer esas pericias, yo estuve 4 horas declarando, te preguntan un montón de cosas, tenés que ir realmente descansado, es muy temprano. Y sumado a eso me llama un amigo y me dice, no sé cómo decírtelo, sentate, le digo, ya estoy curada de espantos. Me dijo, tengo audios y hablé y sé y conozco que Mauro está yendo a hacer estas pericias de la casa, de tu casa o no sé dónde con esta mujer. Fue loca. Hacer las pericias con la China Suárez, Mauro Icardi, para provocar a Wanda Nara. Las pericias se enmarcan dentro del divorcio escandaloso que están teniendo, con el asunto con las hijas, con las propiedades. Wanda lo habría desalojado de su casa en el country de Santa Bárbara, con lo cual hay mucho conflicto legal ahí. Pero además de eso, leyó unos adjetivos que usó Mauro Icardi, porque claro, Wanda no solo está enojada con Mauro, está enojada con la China. Y dijo, yo voy a contar la verdad de lo que piensa Mauro Icardi de la China Suárez. Bueno, hacía un par de escenitas en Está Susana Garden, leyendo un chat. unos besos en el auto delante de las cámaras. Y después, chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner gracias, amiga, en Instagram. Dale, mejor así. Esto no fue la separación, estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo, que era, si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella. Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá. Entonces vos decís, vos no podés vivir así todo el tiempo. No. La China, quédate tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Ah, bueno. Regalada y no le di bola. Luego continúa y dice, me voy a agarrar a la más fácil del país. Tremendo lo que dice Icardi de la China, que aparentemente después de la noche en Gardiner se fue con él y al otro día a la pericia. A un albergue. A un hotel, ¡Epa! pero después lo acompañó a la pericia. Si es verdad lo que cuenta Wanda, es tremendo. También descubrieron una cuenta falsa de la China Suárez, una cuenta secundaria, que usa para tener ahí a los chongos todos acumulados. ¡Epa! Así que Upa. esto hay que estar atento porque va a escalar. Bueno, recordemos una cosa simplemente. El Galatasaray en estas horas, el club que tiene a Mauro Icardi, el presidente dijo que si no fuera por los problemas que Mauro Icardi tiene con su ex esposa, hoy sería convocado a la selección argentina. Esto es lo que dice el club que contiene a Mauro Icardi. ¿Pueden verlo bailar a Rolo, por favor? Es su tema favorito de Rolo. Tengo que bailar. Es así, suena y hay que bailar. Bueno, yo te propongo bailar este otro tema, Rolo. 8:25 de la mañana. En un ratito vamos a hablar un poco más de deporte y de Colapinto. Nos queda todavía Franco después de lo que pasó el fin de semana. 8:26, es momento de escuchar la música en nuestro idioma, como hacemos habitualmente todos los días, de lunes a viernes, aquí en Urbana Play FM. Es el programa de María O'Donnell, que está en pleno cruce de los Andes, y de todos nosotros bancándola acá. Martín Fernández Madero también está allí en el Lanín. Los esperamos el miércoles recién, Mientras tanto le estamos haciendo el aguante aquí hasta las 9 de la mañana. Sueles dejarme solo, de Soda Stereo. Nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Sueles dejarme solo. Sin respuesta. El riesgo es el camino más intenso. Puedes dejarme solo. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Puedes dejarme solo.
nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Sueles dejarme solo. Estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer, no tengo con quién charlar. Bueno, Chacho, no te pongas así. Escuchá Soda Stereo en la mañana de Urbana Play FM. Por Casetagón estamos, por el 104.3, por Twitch, por YouTube. Estamos por todos lados para que nos puedas escuchar. Todo esto es gracias a la técnica de Ale López. Todo esto es gracias a Caro Carbone. Grande, Caro. @, de acá en más OC en nuestras redes sociales. Joaquín Alrique en audios. La Feliz producción. cumpleaños a Joaquín, Sí, feliz por cumpleaños. favor. Muy bien. Feliz cumple, Joaquín, gracias. Feliz cumpleaños, Joaquín. Feliz cumpleaños. Lo queremos mucho a Joaquín. La producción es de Manu Krigel y de Sofía Verón. La puesta en... Happy birthday Qué to you. Pobre Joe Biden, qué mal que estuvo, qué mal que estuvo. La puesta en el aire, este hombre, Leo Pillows, el que pone todas estas Volvió. maravillas. Y, Yo no entiendo por qué festejan. y porque estás vos acá, Leo, claro que sí. La coordinación es de María Marta Escarano. Muy bien, María Marta, que tira el centro y cabecea acá, reemplazando Muy bien. a Martín Fernández Madero. 8:31 de la mañana, 11 68 61 1043. Buenas, ¿cómo están? Bueno, les actualizo el tránsito de Avellaneda, 9 de julio sur, mano a Capital, está bloqueadísima por el accidente que dijo Diego, mano a provincia, todo despejado, así que bueno, espero tengan un buen día, saludos. Me gusta este reporte de tránsito de nuestro querido oyente televidente 11 68 61 1043. Le agradecemos que nos mande este reporte en este día tan lindo, en realidad, arrancando la semana, totalmente despejado en la ciudad de Buenos Aires, con un clima bien primaveral de una máxima de 22 Tenés grados. razón, nos tocó un muy lindo día después de muchos días de lluvia. Sí, no tanto día de lluvia, pero sí iba cambiando un poco. Había lluvia, sol. La verdad que no está del todo firme en los últimos días. No hay un día entero de una condición, ya sea de lluvia o de sol. Hoy es un día agradable, podríamos decir. Agradable. 22 de máxima, bien, pero bien primaveral. 8:31 de la mañana. Los Martín Fierro de Cable ayer se entregaron. Un beso grande a Sport y a #Bonadeo. Dos de los programas que tengo la fortuna de formar parte y que ganaron el Martín Fierro. Así que un beso grande a todos mis compañeros. Es un honor haberlo ganado. Pero nosotros nos vamos a meter en el apartado de Dalma Maradona y de Marcelo Bonelli. Sí, vamos a hablar de Dalma Maradona, que ganó como mejor serie la propuesta La hija de Dios, esta serie que se puede ver en Max de 3 episodios. Subió muy emocionada a recibir el premio y obviamente se lo dedicó a su papá. Este documental empezó siendo un regalo para él y terminó siendo un regalo para mí, que cuanto más personas conozco, más lo amo, más lo extraño y más lo admiro, y hasta que el día que yo me muera voy a seguir pidiendo justicia por él. Un aplauso cerrado, obviamente, y ovación para Dalma Maradona. Se cumplieron 4 años de la muerte de Diego el 25 de noviembre. 4 años, la serie La hija de Dios, que es hermosa, la pueden ver en Max, son 3 episodios. Y ya escuchamos más temprano a Rolando Graña haciendo su apoyo a los periodistas, entre los cuales destacó a María. El ataque que recibe por parte del gobierno fue algo que se repitió a lo largo de la noche. Y Marcelo Bonelli también habló de esto, pero con su visión. Siempre hay agresiones en la política, pero hay roces siempre, ahora, hace 10 años, y lamentablemente va a haber más adelante. Nuestra respuesta tiene que ser el trabajo honesto, el trabajo sincero, transparente, y cumplir con nuestro rol, y que después digan lo que los demás digan lo que quieran.
la consigna mía es viva el periodismo carajo, viva el periodismo carajo. Así recibía el Martín Fierro de Oro a Dos Voces, que también había sido premiado anteriormente porque cumplieron 30 años del programa, así que se llevó 3 premios, y Crónica TV y A Dos Voces fueron los más premiados durante esta ceremonia, que fue larguísima, y vos mencionabas a Sportia, tuvieron que entregar algunos premios en las tandas, cosa que nosotros no lo vimos en vivo, pero sí lo seguíamos en las redes de América TV, que fue el canal que lo emitió, que no midió mucho, porque ayer arrasó Susana 13 puntos pico con Wanda Nara y el Wanda Gate, hizo apenas 1.9, con una producción bastante grande en el centro Costa Salguero, muchos invitados, pero no funcionó. No funcionó. Bueno, 8:34 de la mañana nos vamos a meter en el mundo de la Fórmula 1. Viví la Fórmula 1 en Urbana Play junto a YPF con la mejor energía argentina. Bueno, 8:34. Colapinto ayer, la verdad, yo creo que ayer tenemos que decir que tuvo mala fortuna Franco en el Gran Premio de Qatar. Tuvo mala fortuna, en definitiva, si uno ve como la chapa es un nuevo abandono, una imposibilidad más de correr y de terminar la carrera, como ya le había pasado en circuitos anteriores, sobre todo en Interlagos, que fue la más sensible de todas por la cantidad de argentinos que había. Pero lo de Franco fue de muy mala fortuna, porque en el inicio de la carrera, en la primera curva, termina quedando afuera porque lo chocan. En definitiva, no por una mala maniobra puntualmente de él, que de hecho quiso esquivar esa maniobra y no pudo, lo chocaron y en la primera curva quedó afuera. La verdad que cuando lo vimos no podíamos creerlo. Está Flor Andersen para hablar con nosotros. Flor, periodista de Fox Sports, seguidora de la Fórmula 1, y es alguien que nos da brillo cada vez que corre Franco Colapinto aquí en nuestro programa. Hola, Flor. Hola Guido, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, fin de semana complicado, bien lo decías, recién lamentablemente golpeado Franco Colapinto, porque muchos habían empezado a decir que lamentablemente había sido culpa de Franco ese incidente. Bueno, claramente no fue así. Después pudimos ver las onboard, las distintas cámaras desde los distintos autos de los pilotos, y nos dimos cuenta que lamentablemente Franco estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y que fue víctima de un golpe que vino primero a raíz de Nico Hülkenberg, ¿no? Que es un piloto que tenía los neumáticos más duros, que son los que tardan más tiempo en ponerse en temperatura, y suponemos que eso hizo que se deslizara un poquito más el auto de Nico, que terminara golpeando a Esteban Ocon, y que Esteban Ocon en consecuencia terminara golpeando a Franco. Lamentablemente nada que pudiera hacer además Franco, porque vimos cómo se corre todo lo que puede hacia la izquierda de la pista, incluso saliéndose de la cinta asfáltica para tratar de evitar ese golpe, y lamentablemente, bueno, no lo logra porque se terminan corriendo todos hacia la izquierda, y ya en la curva 1 nos quedamos sin carrera de Franco. Pero bueno, son cosas que suelen pasar en las carreras. Los comisarios no determinaron ningún tipo de penalización para Nico, porque entienden que es parte de algo que puede suceder, y sobre todo largando desde el fondo, que es un poco una de las complicaciones que ya venía teniendo Franco a raíz de una mala clasificación el sábado. Pero bueno, pensando también un poquito más ya en el futuro también, porque fue una carrera que lamentablemente nada se hubiese podido hacer para evitarlo. Bien. Flor, mira, vamos a escuchar a Franco, bueno, dando este testimonio, la verdad, con bronca, con resignación, y bueno, asumiendo, es un tipo que tiene mucha autocrítica, y además él sí ha tenido que pegarle un poco tanto a escuderías como a a organización, a circuito y demás. Nunca tuvo problemas, y en este caso debemos creerle también. Es una resignación, como diciendo, mira, acá, la verdad, yo no tuve nada que ver, tuve mucha mala suerte. Vamos a escuchar a Franco después de lo que fue, bueno, apenas unos metros que pudo recorrer en la Fórmula 1 anoche. Es una lástima porque no pude hacer nada, ni traté de ir primero por la izquierda que pude y me llevaron puesto igual, no, un desastre. La verdad que la primera curva, largando atrás, es un poco una boludez lo que hicieron, pero bueno, ya está. Bueno, Franco, un poco desafortunado, nada que hubieses podido hacer realmente. No, nada, la verdad que prácticamente ni me enteré. Me llevaron puesto, un auto adentro, yo he puesto los dos y nada, mucha mala suerte. La verdad que
Una racha muy mala, esperemos dar vuelta a la página y cerrar bien el año, que para mí va a ser motivacionalmente un poquito más importante, creo. Y bueno, es un poco así, Flor, es como que tenía un fastidio, una resignación, como diciendo, viene chueca la cosa en las últimas carreras, ¿no? Pobre Franco, la verdad que no tuvo responsabilidad. Sí es cierto que el fin de semana venía torcido ya para él, porque en definitiva sale en el fondo de la grilla. Bueno, había tenido una buena clasificación, no tuvo una buena sprint, venía medio esquivo a la cosa, pero puntualmente el desenlace de su salida del Gran Premio no tiene su responsabilidad. Sí, hay que decir también, me parece que el equipo Williams está haciendo todo lo posible por darle el mejor auto posible a Franco también, porque es cierto también que al comienzo del fin de semana Franco empezó con un auto y después, el sábado, después de lo que fue la Sprint Shootout, la clasificación para la carrera sprint, le hicieron modificaciones en la parte de la suspensión delantera, que es, digamos, la parte en la que está en desventaja para con su compañero de equipo Alex Albon, porque está con la suspensión antigua, digamos, no puede tener esa suspensión nueva porque se golpeó en Las Vegas, entonces el equipo Williams no tiene los repuestos suficientes para darle esa suspensión que debería darle otro potencial, otro rendimiento al auto, y el equipo lo que decidió hacer entre un día y otro, y donde vimos un poquito de mejoría apenas, pero de todas maneras se vio en los tiempos en la pista, es justamente darle ese cambio en la parte de la suspensión delantera al auto de Franco, que de todas maneras sigue sin ser la suspensión más nueva posible, ¿no? Es un poco la intención, me parece, del equipo de tratar de que gane unas décimas, aunque sea el Williams, que ya de por sí, como bien decías, me parece es un circuito en el que no iba bien, no solamente con Franco, lo vimos con Albon también, que se terminó quedando en la Q1, me parece que es un circuito que en general ya de por sí no le caía bien al Williams, que tenía buena velocidad punta, pero perdía mucho en la parte de las curvas, y por eso es que Franco ya está enfocado, digamos, en la carrera que viene, ya va a ser la última competencia, y ahí sí es un circuito un poco más conocido, porque ya corrió en Abu Dhabi con la Fórmula 3, porque además estuvo compitiendo también haciendo los test de postemporada el año pasado con el equipo Williams, así que puede llegar a ser un escenario, me parece, un poquito más bondadoso para con Franco. Bueno, ojalá, sí, le queda una sola carrera, como decía Flor, en Abu Dhabi, y después, bueno, una incerteza respecto de su futuro. Da la sensación que está complicado para que Franco pueda estar en alguna escudería el año que viene, pero todavía vamos recogiendo elogios hacia Franco de las diferentes escuderías, pero por ahora poca concreción de lo que puede llegar a ser alguna esperanza de tenerlo en la Fórmula 1 en el 2025. Recordemos que ganó Verstappen con un auto tan diezmado en este año. Verstappen sigue ganando nuestra gran carrera en neerlandés del 4 veces campeón del mundo, Flor, así que bueno, el agregado para lo que fue un gran premio de Qatar, olvidable, lamentablemente para Franco. Una gran victoria por parte de Max, la 63 para él y la 9ª de la temporada, incluso perdiendo el campeonato de constructores. Esto es lo llamativo, porque Red Bull ahora llega a la última fecha de la temporada sin chances de ganar el título, que va a quedar solamente entre McLaren y Ferrari, así que claramente estamos hablando de un Verstappen que está muy por encima del auto que tiene, con un Checo Pérez que no está sumando la cantidad de puntos suficiente, y acá está la clave, porque acá empiezan los rumores respecto a lo que decías del mercado de pilotos, a ver si puede subir Franco o no, pero bueno, por ahora es lo que decía, son todos rumores, son todos elogios hacia Franco, que también es positivo, pero todavía nada concreto para el año que viene. Lo estaremos siguiendo y por supuesto haciéndole el aguante en esta última fecha que le queda. Flor, te mandamos un beso muy grande. Gracias, Guido, un abrazo. Un abrazo grande. La Fórmula 1 se vive en Urbana Play. YPF escuchó al público y lanzó la nueva camiseta de Franco Colapinto. Canjeala con tus puntos Serviclub en estaciones YPF y alentá a Franco en su próxima carrera. Descarga la app YPF y conoce las estaciones adheridas. 8:42 de la mañana. Acá ya cerramos el ventanal. Lo vamos abriendo porque hace un poco de calor con las luces cuando llegamos. Después empieza a hacer un poquito de fresco y lo cerramos. Tenemos acá a Maya con campera y a David con un busito camperita también. Es decir, que está ahí un poquito fresco, y allá nuestro sector un poquito más alejado, caliente. En este sector es como que se concentra todo el calor del estudio, todas las luces nos apuntan, estamos complicados. Sí, bueno, no sé cómo está de complicado el tránsito en la mañana, nos lo dice Diego Fernández a las 8:43. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. ¿Y cómo viene el tránsito, Diego?
Guido, todavía viene complicado con retrasos en Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y de Campana, sentido a la avenida General Paz. Además, sobre General Paz, a la altura de Beiró, mano Río de la Plata, un motociclista fue atropellado por un auto. Hay importante demora. Recordemos, en zona sur, Puente Pueyrredón, hay congestión fuerte en la subida de Mitre y la de Hipólito Yrigoyen en la ex Pavón hacia Capital Federal. Finalmente, los trenes y el subte operan con sus frecuencias habituales. Guido. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes en La Cardeus te deseamos felices fiestas y felices siestas. Regalá y regalate con hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de los tipos que más agraciados son dentro de este equipo periodístico de parte de las chicas. Sí. Lo quieren mucho, Sí. gustan de él. A Belén le gusta. A Belén. A Belén. ¿De qué estamos hablando? De Maroon 5, que te gusta. Sí, divino, hermoso. Bueno, tranquilo. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama? ¿Sabes que no me acuerdo su nombre de pila? No, yo tampoco. Pero qué hombre espectacular, ¿eh? Epa. Se llama ¿Y esa persona tiene nombre y apellido? Exacto. Juan No González. sabemos. Bueno, 8:48 de la mañana, no está María O'Donnell, no está, porque está. en este momento está corriendo, me llega el reporte, está corriendo con todo el confort que le da Saucony para poder hacerlo, con ese equipamiento que tiene completísimo, véanlo ustedes en la multiplataforma, cómo recorre sin ningún tipo de problemas allí en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes, estos 100 kilómetros distribuidos en 13 días, con este cruce Saucony 2024 por los senderos de montaña, por los cruces de ríos, por arroyos, por el turismo aventura. Mira María, qué contenta que está ahí retirando su kit con las zapatillas de Vamos a correr Saucony, nosotros, los Pablo. bolsos que tiene Hoy Saucony. la María todo estaba ese kit. contenta. Está contenta María, sí, claro que sí que está contenta allí. Martín saltando, pero qué alegría. Bien, María, está transitando allí. Ahí llegan. El segundo tramo son 100 kilómetros, 33 kilómetros por día. Ayer lo hicieron en 5 horas. Yo no tengo el registro de cómo puede ser 33 kilómetros en 5 horas, porque obviamente al ser para arriba no es lo mismo que correr una maratón y demás, pero yo creo que deben haber quedado conformes. En nuestra multiplataforma se ve... ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien está María, Sí, se ve sí, la verdad que toda sí. equipada por Saucony, impecablemente. A lo María O'Donnell. A lo María O'Donnell, exactamente, y se la ve llegar sonriente en este cruce Saucony. A María hoy ¿Qué está... tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, hoy está en el segundo tramo y mañana hará el último Y así tramo. tiene que ser, María. Tiene que ser así, tiene que correr los 3 días con Saucony para poder hacer el gran objetivo de los 100 kilómetros del cruce de los Andes. María, querida María. Sí, María querida, esa misma, esa misma de Pablo. Es María la que está corriendo el cruce Saucony, así que le mandamos un beso grande a ella, a Martín Fernández Madero y a todos los que están corriendo el cruce A casi Saucony. todos, sí. A casi todos. Hay algunas personas a las cuales no le vamos a mandar... María? ¿Cómo estás? Está bien, aparentemente está bien, recién la escuchábamos y pareciera estar bien. Así que un beso grande para María. 8:50 de la mañana. Vamos a escuchar un audio de Patricia Bullrich. Bueno, es en referencia a lo que contábamos, a ese video intimidatorio de un grupo narco amenazando a Patricia Bullrich y a Maximiliano Puyaro, al gobernador de Santa Fe, con plantarle un muerto en Buenos Aires, supuestamente hecho desde Buenos Aires. Un video que, si no lo vieron, bueno, es una imagen de 4 personas totalmente encapuchadas, tapadas, con rifles, con fusiles, algo muy pero muy fuerte de ver, amenazante. Y habló hace un ratito la ministra de Seguridad en La Nación Más. Vamos a ver qué dijo al respecto. Decirles que esto es producto de lo que estamos haciendo y de la pérdida de territorio que han tenido. Así que es importante saber que la población tiene que estar tranquila, que justamente esto es por el éxito y no por el fracaso. Si fuera por el fracaso estaríamos complicados, pero esto es por el éxito de los planes contra las bandas que hemos lanzado.
Bueno, ahí Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en esto que, bueno, veremos cómo sigue. Supuestamente ese grupo desde Buenos Aires habló, aunque, bueno, da la sensación de que pudo haber estado en Rosario también. Hay una investigación en curso y ya se ha también manifestado la oficina de gobierno a propósito de este tema tan delicado y tan feo de ver. ¿Alguna vez Patricia Bullrich estuvo cerca de Horacio Rodríguez Larreta desde lo político? Pero hoy Rodríguez Larreta asoma ya desde otro aspecto. Un tipo feliz, casado con su mujer, besándola en un beso muy feo, que digo. Sí. Pensé que ibas a decir, ay, El beso fue una cosa horrible. No, Sí. a mí no me gusta. No me gusta. Casi como el beso de Milei con Fátima. ¿Viste esos besos que si A mí no, me quedó no se lo del carrito de golf, ¿lo vieron? Sí. Sí, Que Contá, iba ¿qué? atrás, Horacio Rodríguez Larreta mirando hacia atrás no. y la novia adelante. y la Fue novia como adelante, un poco... sí. Todo muy raro. El encuentro con la prensa también como muy frío, como armado. Le dijo, te quiero mucho. Le dio un beso y me dio como que la... Te quiero mucho, es muy feo. Decir te amo, te quiero mucho. Sí, la sensación era, ¿viste? Cuando vos vas en el auto con tu pareja y te vas peleando, estás yendo a un asado con amigos, y te vas peleando y te bajás del auto y hay uno de los dos que dice, bueno, listo, ya está, pasó. Y bueno, salís sonriente, y otro que se baja con cara de culo, Engranado. caliente como una pipa. Bueno, eso parecía, ¿o no? La verdad no me gustó. Ahí estamos viendo ese beso gélido que le da Rodríguez Larreta a su mujer, y la mujer... La carita. La mujer que hay que decir que recibió varias críticas en redes sociales A mí no por me su gustó todo outfit, esto. por el vestido. Dicen que está ¿Estuvo mal? Para mí no, pero dicen que está demasiado abrigada, demasiado tapada, que parece que tiene un vestido que hacen 10 grados bajo de cero. invierno, parece de invierno. Muy de invierno, muy tapada. Para mí está linda. Ay, Ese linda. cuello alto, quizá un poquito Scott hubiera sido lindo. Es muy El Señor de los Anillos, La ¿sí? espalda Con estaba descubierta, eso sí. Sí. A mí me parece- tenés Se casaron ahí encontrarle para- algo feo, ¿eh? No, sí. ¿Y Horacio cómo estaba? ¿Estaba bien vestido? Viste que los hombres te pones un traje y no la pifiás. Es como no se pongan a innovar, chicos. Con un traje y una corbata ya es suficiente. 350 invitados para el casamiento ahí hay de otro Rodríguez beso. Larreta en el partido Epa. de Campana, en la reserva de Cardales. Llegó el día que esperamos durante mucho tiempo. Exactamente. En la fiesta Sofitel Cardales hay que decir que no se podía usar celulares, no se podía grabar, o sea, no se podía hacer como registro propio de la fiesta. La lista de regalos, chicos. ¿Qué pasó? A ver, ¿Qué a ver. había? Va desde $58, que puede ser un jueguito de tazas, hasta $58.900. Aló. En la lista había No le desde regaló nadie jueguitos eso. de taza, viajes a todo. Para. Viajes a todo lujo con aéreos incluidos, objetos de decoración. El total de la lista acumula $85.000, chicos. Y a ustedes les regalan- ¿Vos sabés quién le regaló el viaje de bodas de su primer casamiento? No. A Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién? Sergio Massa. Ah, claro. Claro, con amigos Íntimos, así, íntimos. uno da gusto, porque Mirá, a veces regalan una porquería. si se casaba un año atrás, hubiera habido no menos de 20 Massa. 20 invitados más que después Sí. se pelearon con Rodríguez Larreta Sí. y ahora ya no, No hay ningún zafó. Macri. El Quedó más solo. Pero no quedó nadie. el que no mostró fidelidad fue Diego Santilli, que lo había acompañado. No. No fue. Lo había acompañado como candidato a gobernador el año no. pasado. No. Ay, Larreta Santilli. quedó Y solo. fue su vice jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, además. Sí. No, Gran no me- ausente para Ahí mí. hay, Junto ahí- con ahí Mauricio hay más Macri. chumberío que en el WandaGate, ¿eh? No sabe ningún Macri. No fue ningún Macri. Ningún Macri. No, Macri estaba de Pero viaje. estaba solo. Y Jorge Macri no fue invitado. Y encima le dieron ese beso, solo y con ese beso feo. Ese beso helado antes. Se fue al carajo, Con perdóname que razón lo no diga. quería así. que filmen. Pero después miren todos los otros invitados. Qué bien, qué bien. Bueno, yo Miren le bien. mando un beso grande a Horacio y a Milagros para que sean muy, pero muy felices. Por favor, esa pareja que perdure. Y que se encienda un poquito más Que esa hay que hornalla decir- que está muy baja por lo que vi con ese besito del otro día. Y más con ella que contó el otro día que cuando se enamoró de él le dijo a la mamá, creo que me gusta Larreta. Con esa frase, creo que me Como gusta diciendo, Larreta. pero claro, pero No, eso- no, eso- Horacio, me gusta Larreta. Claro, pero eso suena como diciendo, yo te pido disculpas, pero mirá lo que te voy a decir, Mirá lo que mamá, te voy me a gusta tirar. Larreta. No, tiene su encanto, no sé ustedes cómo lo ven. Le encanta Déjalo ahí, sentar. déjalo ahí porque veo que está un poquito complicado. 8:56 de la mañana. David, podemos comprar hasta $3.000 ahora desde el exterior, Sí. pero
no es todo celebrar y tirar petardos con este tema. Vamos a contar dos cositas medio rápidas. Una tiene que ver con esto, las compras en el exterior. Obviamente tenés que tener una tarjeta de crédito o algo que te habilite a comprar en el exterior para poder hacerlo. Tenés hasta $3.000 que podés gastar. Los primeros $400 vienen sin el arancel externo. Esto significa que solamente pagás el IVA. No pagás otros impuestos. El resto sí ya pagás. Perdón, ¿el IVA va a bajar? No, ¿por qué? Hoy había escuchado que por ahí bajaba de 21 a 15, pero no. Imposible. Perdón. Soñando. Yo lo había escuchado, pero bueno. Yo le pregunto a David, que es el que sabe. Pero a ver, hay algunas cosas a tener en cuenta respecto de esto. No es solamente que vos comprás y se acabó ahí el trámite, lo recibís en tu casa y se acabó el trámite. Porque estos son para compras vía courier que no pasen los 50 kilos, digo, para uso personal, no para revender ni nada de todo eso. Sino que tenés que tener en cuenta que una vez que lo recibiste, tenés que declarar que lo recibiste en el portal de Arca. Tenés que hacer esa declaración. Tenés 30 días para hacer esa declaración, porque si no haces esa declaración, perdés el beneficio. O sea, si vos, por ejemplo, vos que te compraste unos guantes de arquero. Exacto. Sí, te compraste unos guantes de arquero, entonces... Me faltan las manos, pero sí, el guante, tenés los guantes de arquero, sí. para Vasco Viejo ahí. Sí. Recibiste los guantes. Sí. Tenemos un gran arquero. Sí. Recibiste los guantes y listo, dijiste, vos feliz, todo, te fuiste a jugar con tus amigos al fútbol, te llenaron de goles, pero tenés guante nuevo. Bueno, si no hiciste la declaración en Arca de que recibiste esa operación que compraste, perdés los beneficios. Acordate que son 5 compras al año de hasta $3.000. Ajá. Entonces, vos vas a hacer la primera compra, no lo declarás, perdiste las otras 4 que tenías ahí para poder hacerlo. Y tenés 30 días para declararlo. Tenés que tener un quit, una clave fiscal, tenés que tener todo eso. Sí, clave fiscal 3, digo, todo eso lo tenés que tener sí o sí. Eso por un lado. Lo otro, prestenle atención, acaba de salir un comunicado del PAMI. Acaba de salir un comunicado del PAMI donde los jubilados van a tener que inscribirse. Esto, la verdad que lo único que hace es complicar la vida a los jubilados. Van a tener que inscribirse, ¿para qué? Para justificar sus ingresos, para saber si van a poder seguir teniendo los descuentos en los medicamentos, ¿sí? Los requisitos es ser jubilado de PAMI, tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales, que eso es 390.000 pesos, más o menos, para acceder a estos beneficios. Ahora, si no accedes a esto, si no cumplís con esos requisitos, no vas a tener más medicamentos gratis. No importa si sos de PAMI. O sea, un jubilado que tiene una jubilación y una pensión y recibe una pensión, no va a poder acceder a los medicamentos gratis. Esto es un recorte que viene llevando adelante el gobierno nacional respecto de los jubilados, que obviamente va por muchos lugares. Va también por la jubilación, pero también va por los gastos del programa de atención médica integral, que todos conocemos como PAMI. Bien. 8:59 de la mañana. Presenta el clima en Europa. No. ¿Qué tiene en la mano? ¿Un sanguchito? Los auriculares tirados. Este sándwich ya está mordido por Jopo. Muy bien, Jopo alimentándose. El sanguchito. Son mis herramientas de trabajo. Hola, Jopo. Qué bueno que está tenerte acá. Hola, fachero. Jopo, qué bien se te ¿Cómo ve. Como Hitachi. Bueno, ¿cómo viene el clima, Jopo? A ver, contanos. Tenemos viento frío soplando en estos momentos. Es verdad. Y eso lo va a mantener completamente groggy al termómetro. Sí. Adormecido. Sí. Contra las cuerdas. Es para tener ese saquito que tenés vos hoy. Hoy está como para algo más arriba todavía de la remera. Después a la tarde, no voy a decir fresca, pero 22 grados desde el punto de vista pre-estival. ¿Vos no trajiste más que eso? ¿Estás en remerita? No, tengo una camperita. Porque esto que dice Ni Jopo... se te ocurra resfriarte. Vos mañana tenés que estar acá. No, mañana voy a estar acá. Ok. 22 grados en una calle con sombra. No, sí. Bueno, pero te da frío, te da para fresco. comienzos de diciembre es toda una gentileza. Sí. Así que, y mañana nos vamos a saludar con 11 grados de mínima, Así que va a ser una semana que va a tener matices invernales y también alguna pincelada veraniega el jueves con máxima de 30. Pero después le vuelve a bajar el copete el termómetro, una entrada de aire frío el viernes, así que tenemos una semana tranquila de temperaturas. Máxima 22, sin previsión de lluvias.
Gracias, Jopo. Yo creo que estuvo bien como reporte. Impecable. Muy bien. Impecable, como siempre. Pero estuvo Se te bien, ve maravilloso. correcto, no fue tan creativo, pero estuvo correcto. Te ganaste un sanguchito de Técnicamente Otro más. estuvo bien. Y bajó el martillo, ¿viste? Hizo. Comete el sanguchito, vamos, Jopo. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Bueno, antes del cierre, hoy tenemos 5 partidos de la fecha. Recuerden el de 19:45. Talleres Huracán. Tremendo partido de la fecha para ver quién se le acerca a Vélez Arfiel, que está en la cima del campeonato. Se vienen los perros de la calle que ya están aquí preparándose. Nosotros mañana, desde las 6 de la mañana, otra vez aquí en Urbana Play FM de Acá Más, el programa de María O'Donnell y de todos nosotros. Sofía. Chicos, hasta mañana, basta del abucheo y de todo. Hasta mañana. No se escucha, Sofi. No se escucha. Viene perro de la calle. ¿Y ahora se escucha? ¿Y ahora se escucha? Se escucha. Ahora está Harry. Ahora está Sofía. Yo creo que se escucha perfecto. Están manoteando micrófono. Escuchame una cosa. Yo estoy agarrando de todo. Sí. ¿Vos ibas a cerrar? Sí, yo iba a cerrar. Siento que te estás sacando un poco el programa encima. ¿Puede ser? No. Yo soy simplemente un empleado que cumple órdenes. ¿Órdenes de quién? Órdenes de Jopo. Jopo está contento, está muy bien. Lo veo muy bien. Los mandos medios. Me gusta, vinieron muchos hoy. ¿Viste? Claro. Todo el equipo suplente. Es para cubrir a María, claro. ¿Cómo le fue a María? ¿Sobrevivió? Sí. Lo que me impacta es que todo el mundo pregunta cómo le fue a María, si sobrevivió, y nadie, absolutamente nadie pregunta por Martín Fernández Madero si sobrevivió o no. No, porque Martín Fernández Madero es un sobreviviente. No que en realidad creo que la pregunta correcta no es cómo le fue, sino cómo le está yendo. Hoy está en el segundo tramo. Ahora están corriendo en este momento. Están 5 horas los primeros 33 kilómetros. Para mí ya 33 kilómetros es un montón, Sofía. 33 kilómetros. Para mí, si hiciste la primera parte, yo me vuelvo. 33 ayer, 33 hoy, 33 mañana, sí. Hola, Diego, está Diego Schwartzman. Buenos días. Acá, Peque. ¿Pero son caminando? No. Corriendo. Trote. Trepando. Trote, a veces un poquito más rápido, otra vez más Depende del lentejuela. también, me Es imagino. durísimo. Nadando. Perdóname, ¿vos jugaste partido de 5 horas? Sí. Bueno, para mí es peor lo tuyo. Sí, No, 5 hacerlo horas. Pará. en una montaña, boludo. Mi partido más largo fue cuando fui top 10, fue 5 horas 15. Bueno, es peor lo tuyo. ¿Tienes medido cuánto corre un tenista por Muy partido? poco, muy poco. O sea, muy en poco. distancia. Es una gran pregunta porque muchos te hacen y muy poco, algunos kilómetros. Deben estar los gráficos, ¿no? Está todo. Sí, pero son monitoreado. espacios muy cortos. ¿Con quién jugaste, Diego, esas 5 horas 15? Con Tiem. ¿Con Dominic Thiem? Sí. O sea que la demanda es más, digamos, del golpe de brazos, del todo el laburo con el torso que de correr. Sí, no es tan cansador. O sea, la gente quizá lo ve y dice, uy, deben terminar muertos. Y no, de hecho, jugamos todos los días. O sea, te permite. El deporte en ese sentido es bastante bueno. Articularmente, después de un tiempo, un par de años, no puedes. La gente también, no sé, capaz que jugaste una vez al tenis en una cancha, un amigo, en una quinta, algún lugar que te invitaron y corriste 2 pasos y te rompiste la rodilla. Sí, sí. Es como el fútbol. Depende de lo que hagas. Si yo cinco. tengo que mañana ponerme a correr 30 kilómetros, no puedo. podés. Es Claro. totalmente distinta la preparación. Dominic Thiem, finalista de Grand Slam, no ganó, me parece, ningún Grand Slam, ya se retiró y ganó la Argentina Open. Sí, varias veces. Acá ganó la Argentina Open ya. Pará, pero perdón, me divertía lo de María. No, Sí. a mí me gustaría preguntarte Guido no 500 puede. No hablemos cosas de tu tenis. carrera. Guido A mí no me puede gusta- más de María. A mí yo le preguntaría 500 cosas de la carrera, me interesa. Porque lo de María. Vengo un día media hora antes, hacemos entrevista. ¿Vas a venir? A la mañana. Sí, la verdad que me interesaría. Dale. ¿Fuiste a ver a Boca? Fui a lo del Potro y de ahí derecho a la cancha. Ah, fuiste a los dos. Domingo deportivo. Sí. Terminó muy tarde bien. ayer el partido Boca, recuerdan, 21-45. Muy 1-0 ganó No, ante pero Gimnasia de muy Lima La tarde. Plata, pero terminó tarde. No, ¿Por qué muy juega tarde. tanta? Guido, vos que sos periodista deportivo. No. ¿Por qué juega tan? Tenés razón. Tan tarde Boca. No, la verdad que muy tarde. No había pasado nunca en el campeonato de la Liga Profesional que se juegue tan tarde. Ya de hecho 21:30 es muy tarde y se estaban jugando 21:30. Ayer pasó a 21:45. Dieron 10 minutos nomás. De hecho- Y tardás un rato en salir de la cancha, ¿no? Sí. De hecho, Atlético Tucumán News hoy también, 10 de la noche. Sí, No puede ser. son muy tarde los partidos. ¿Y por qué? O sea, en una época sé que Libertadores tiene que ver con la novela brasilera y todo eso cuando juegan equipos brasileños, pero, sí. pero el torneo local, ¿por qué tan tarde? Mira, ¿cuál sería la explicación? Mira, ayer se dio que el
el previo es 19-15, creo que jugaron ayer. Vélez jugó 19-15. Yo creo que quieren tener algún espacio de pospartido y después pegar con el último de la jornada. A mí me parece que es muy, pero muy tarde, un domingo a esa hora, además. Se instituyó para competirle a la nata en un momento. Sí, en algún momento tenía que ver con la competencia. Bueno, ayer estaban los Martín Fierro, estaba la época de fútbol para todos, supongo. ¿Ahora por Susana? Claro. Estaba Susana, pero es cierto que vos tenés que tener el pack premium también para poder verlo. ¿Quién gana, Boca o Susana Wanda? Susana Wanda. Es buena la En pregunta. la presentación, no sé los números. Ayer jugadores que Susana hacen. Wanda Pero hablando de fútbol de Icardi también. Pico de rey. Fue buena, me lo vi comiendo, 12:30 de la noche. Cuando volviste, ¿te viste la nota de Wanda? La repetimos con Euge. No, me hiciste muy bien. Muy buen plan de pareja. Lo vas viendo y en la tele. Chicos, no hay lo que ver a la 1 de la mañana un domingo. Pero además es la nota del año. Es excelente, había que verla. Vélez está orgullosa de vos. Yo, pero totalmente. La patria guandera te felicita. No, pero aparte, yo tengo una compañía en casa. Llegamos a la noche y había que verlo. No. Estuvo divertido. Para, ¿de qué lado estás? Ahí no sé si hay lados igual en esta historia, pero. No. ¿Y por qué vos sacaste el tema de que lo veías, que lo consumías? En todos lados salís perdiendo. O sea, no tenés que decir nada. No se bueno, responde no esa digas pregunta, nada. salís perdiendo en todo. Cualquier cosa que responda, salís algo mal ahí. Pero lo consumiste, divierte. Escuchá, mirala. Sí. Vi algún recorte en Twitter, Yo para banco ser a sincera, Wanda yo también. simplemente porque es la persona más divertida del país. ¿Wanda? Sí, muero con Wanda. O sea, ella ¿La conocés? ¿La viste alguna vez personalmente? No, pero digo, agarra cualquier Por cosa eso. que le pasa y nos sirve a nosotros entretenimiento durante un mes. Y la verdad, cuando uno está cansado, que aumenta FIP, que no sé qué, que no sé cuánto, que me pasa esto, que venga Wanda y Mirá. te cuente esas pavadas y te muestre capturas de chat, la verdad es sanador. Como pavada, muy fuerte. Sanador. Es sanador. Muy fuerte sanador también. Muy fuerte También. pavada. Muy fuerte todo. Sí, totalmente. Bueno, mañana tampoco va a estar María. Así que pueden... ¿A qué deportista de elite querés que te traigamos mañana para que charles en la transición? La verdad que, bueno, no sé, ustedes suelen traer de las principales figuras de todos los rubros. Está, eso. ¿A quién querés para mañana? Vos pedí. Un nombre. Te traemos. Y Algo a mañana... cambio, Gaby. Personaje Gaby. natural, Mauro Peque, Icardi. Pedí bien. Mañana me gustaría... Anita Kurnikova. ¿Quién? Anita No, Kurnikova, porque sí, Kurnikova no, está no, acá. No sé. Por favor, señor. Duplantis. No. Kurnikova no. Es verdad, Gaby Sabatini podría Gaby venir. Sabatini. Dale, listo. Bueno, mañana Gaby viene Gaby. estuvo, Ahora le Gaby pasamos estuvo a ayer. Gaby estuvo Claro. ayer en el. ¿Sí jugando todo? Sí, Y jugó. bueno, traigan la mañana. Es una ídola. Bueno, siempre Perro te trae Dale, lo listo. primerísimo Mañana. primero de todos los rubros. Excelente. ¿Algún Sabatini? Sí. De paso le preguntamos si si nos nos había había ocurrido, O gracias. vengo con Ova. una de Black Sabbath. Sí, no. Dale, Ova, espectacular. sí. Con Ova está bien también. Ova también. Con Ova No también está juntos. bien. Sí, totalmente. Bueno, los dejamos para que tengan el Dale. mejor programa, como siempre. Abrazo. Perros de la calle ahora. UrbanaPlayFM.com YouTube.